saludo muy cordial para todos ustedes en Jesús y María. Estamos muy agradecidos a todos sus feligreses de Guayama, Puerto Rico, en otras partes de Puerto Rico y otros países, por darnos de su tiempo para reflexionar con ustedes la palabra de Dios y compartir nuestras publicaciones semanales. Gracias. Les habla el Padre José Rachet Herrera, misionero redentorista, sirviendo desde la parroquia San Antonio de Padua en Guayama, Puerto Rico. Publicamos nuestra reflexión por la gracia de Dios cada domingo con la esperanza de llevar a todos el mensaje de nuestro Santísimo Redentor. Gracias de nuevo por recibirnos en sus hogares. Este domingo, 15º del tiempo ordinario del ciclo B, estaremos reflexionando a la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13, y dice así. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero. Que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, a la salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claramente, este evangelio de hoy es una llamada del Señor a nosotros, los bautizados y las bautizadas, a ser apóstoles, misioneros, predicadores de su palabra, enviados a proclamar su mensaje, y esto principalmente por nuestro ejemplo. En el evangelio, el Señor nos da algunos consejos que debemos seguir en nuestra meta de predicar el evangelio a los demás. El mandato del Señor es que los discípulos vayan de dos en dos a predicar la buena nueva, como lo hacen los evangelizadores de nuestra parroquia. Ya varias veces hemos escuchado al Papa Francisco expresarse diciendo que por nuestro bautismo todos tenemos esta obligación y por eso vamos, enviamos, ayudamos a enviar. La palabra apóstol viene de un verbo en griego, apostoleo, que significa enviar. Así que los apóstoles somos unos enviados, en este caso, enviados por Jesús. San Gregorio Magno, que vivió entre el año 540 y el 604, interpreta este pasaje de ir de dos en dos como el mandato de Cristo con respecto a la caridad. Es como decir que la caridad es doble, el amor a Dios y el amor al prójimo. Nos dice San Gregorio Magno que con esta acción y sin palabras, el Señor nos está diciendo que el que no tiene caridad para con los demás no puede aceptar el ministerio de la predicación. De hecho, el Señor está muy claro con respecto a la ley de la caridad. Tanto así que nos dice que se conocerá que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros, como leemos en Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Y esto es muy cierto. Después de todo, ¿qué apostolado efectivo puede hacer en la parroquia una asociación, un grupo cuyos miembros se dejan llevar de celos y envidias? Precisamente por eso vemos cómo tantos grupos de iglesia se desbaratan.
¿cómo van a creer en nosotros si nos ven divididos? Por un lado, los cursillistas. Por otro lado, los carismáticos. Por otro lado, la Legión de María. Por otro lado, Juan 23. Por un lado, los jóvenes de la pastoral juvenil y por otro lado, los adultos de esa comunidad. Una parroquia contra otra parroquia. Dentro de la Iglesia de Cristo, esto no solamente no tiene sentido, sino que va en contra del mandato que hemos recibido de Jesús. Es realmente un escándalo y para los que ven esta conducta los aleja de la Iglesia y de Dios. Lo primero y más importante de todo es la caridad. El apostolado tiene que hacerse con caridad. Si no, realmente no es apostolado. Entonces nos estamos predicando a nosotros mismos y no a Cristo, quien nos pidió que fuéramos uno, como leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. El cardenal Emmanuel Suard, que vivió entre 1874 y 1949, francés, decía: no importa lo que digan, sino el modo que lo digan. Jesús nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde, dulce de corazón. Mateo 11, 28 al 30. Es decir, dulzura, bondad y amor. Él es nuestro maestro, nuestro modelo. Tenemos la obligación de imitarlo cada día más, especialmente en nuestro trato con los demás. Un viejo misionero decía que muchos educadores, padres y madres de familia y predicadores damos excelentes consejos. Tenemos palabras muy sabias y hasta convincentes, pero que son como vacas lecheras, que después de ordeñadas dan una patada y botan la leche. Así obra tantas veces el educador, el catequista, el padre o la madre de familia, el predicador, cuando con un arrebato de ira echan a perder los buenos y sabios consejos que habían dado. Esto de ir de dos en dos para predicar el Evangelio también aplica a las personas casadas. Ellos también tienen que vivir de dos en dos. Esto hace mucha falta para poder predicar a los hijos. Ellos tienen que presentar un frente unido. Si a los hijos se les mandan señales distintas, los van a confundir. Los hijos necesitan ver en ustedes, padres y madres de familia, el ejemplo de amor y caridad. Y eso de ninguna manera excluye la disciplina. ¿Por qué será que de solteros quieren ir de dos en dos, abrazados y tomados de la mano, y de casados quieren ir solos? Eso no tiene sentido. Considero que es importante señalar que cuando el texto habla de que fueron a predicar, el texto original usa una palabra que significa un emisario, un enviado, que proclamaba un mandato y ese mandato venía de alguien con autoridad. En el caso del Evangelio, es un mandato de parte de Jesús. Ese emisario no estaba autorizado a dar su propia versión, sino el mensaje del jefe, de la persona que lo había enviado. Por eso vemos en el Antiguo Testamento cómo los profetas, cuando van a dar un mandato de parte de Dios, dicen: así dice el Señor. Y entonces dan el mensaje. El predicador tiene que ser fiel a Jesús y no expresar sus propias ideas como si fueran las palabras de Jesús. El mensaje que manda Jesús a dar es uno de arrepentimiento. Y este mensaje es uno que tantas veces nos causa mucho malestar. Arrepentimiento significa cambio de corazón, de actitudes y de conducta.
En griego la palabra para arrepentimiento o conversión es metanoia, que significa dar media vuelta, dejar atrás tantas cosas. El mensaje puede ser muy molestoso y doloroso porque generalmente estamos tranquilos como estamos. No queremos que nadie nos cambie y tantas veces nosotros mismos no queremos cambiar. Significa que tenemos que echar en una fogata tantas cosas que nos alejan de Dios. El arrepentimiento y la conversión no es siempre por robos, adulterio, asesinato. El arrepentimiento también significa cambiar de una vida egoísta en la cual yo soy el centro, todo es lo que yo quiero, a una vida en que Dios es el centro. Se nos exige que dejemos a un lado los chismes, las murmuraciones, las calumnias, el deseo de venganza, la violencia, las injusticias. Un cambio así es doloroso porque me tengo que hacer violencia a mí mismo y tantas veces no deseo hacer eso. El arrepentimiento no es algo sentimental, sino una decisión que tantas veces nos causa mucho dolor. Por eso tan pocas personas se arrepienten sinceramente de su conducta. El Señor no solamente nos exige ese cambio de conducta, sino que también nos garantiza su ayuda, su compañía, su sanación en este proceso que es muy doloroso. Los apóstoles le llevaron al pueblo el mensaje, la misericordia y la sanación del Rey de Reyes. Y este tiene que continuar siendo el mensaje que nosotros, todos y todas, tenemos que llevar a los demás, como bautizados y bautizadas que somos. Pero es importante que primero miremos nuestra vida a ver qué tenemos nosotros que cambiar en la nuestra. Como saben, estamos celebrando nosotros el año en honor a San José. Quisiera en este momento se unan a mí a esta oración a San José por los trabajadores. Beato San José, patrón de todos los trabajadores, alcánzame la gracia de trabajar con espíritu de penitencia por expiación de mis muchos pecados. Ayúdame a ser concienzudo en mi trabajo, para que pueda dar la medida completa que he recibido. Que pueda trabajar con un espíritu de agradecimiento y gozo, siempre consciente de todos los dones que he recibido de Dios, que me permiten realizar estas tareas. Permíteme trabajar en paz, paciencia y moderación, teniendo presente que un día tendré que dar cuentas del tiempo perdido, los talentos sin usar, el bien omitido y la vanidad del éxito tan importantes para la obra de Dios. Glorioso San José, que todos mis trabajos sean para Jesús, todo a través de María y todo según tu santo ejemplo en la vida y en la muerte. Amén. Les invito en este día en sus hogares a sacar un tiempito de reflexión. Pidamos a nuestra Madre del Perpetuo Socorro, Reina de los Apóstoles, y a San José, que nos consigan de su Hijo la gracia que necesitamos para trabajar en la falta predominante. ¿Qué significa falta predominante? Aquello en lo cual yo constantemente caigo. Que podamos señalarla y trabajar en ella. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga siempre a ustedes y los suyos, y María les proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión de la palabra de Dios te fue de bendición y ayuda, te invito a que nos regales un me gusta. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal en youtube.com. Esto lo puedes hacer en tu computadora, teléfono o tableta. Y es muy sencillo.
Entra en youtube.com. En el buscador de youtube.com, en la lupita, escribes Parroquia San Antonio de Padua, Guayama, Puerto Rico. Cada palabra aparte. Es importante toda la información, pues hay muchas parroquias con el mismo nombre en el mundo entero. Ahí podrás ver la biblioteca de todos los videos que hemos publicado. Puedes escoger cualquiera de ellos presionando el video. Se activará el video. Cuando veas la palabra para suscribirte en rojo, presiona esa palabra. Entonces se dará una campanita. Si activas la campanita y señalas todas, recibirás todas las futuras notificaciones con el aviso de todos los nuevos videos que publicamos. Recuerda escribir tus preguntas en el área de comentarios. También te invitamos a contestar las preguntas que te presentamos para tu meditación y como una ayuda para sacar más provecho a esta reflexión. Te invitamos a suscribirte en este canal y compartir con todos tus amigos y familiares las publicaciones semanales, especialmente con las personas que, por la razón que sea, están limitadas a sus hogares, ya sea por enfermedad o edad, como una ayuda en tu vida espiritual y la de ellos. Es nuestra manera de poner nuestro granito de arena para cumplir con el mandato del Señor que escuchamos en Mateo 28, 19 al 20. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Permítanme recordarles que aunque en Puerto Rico se está controlando la pandemia, aún no ha terminado. Y en algunas partes del mundo están en aumento. Pienso, por ejemplo, Israel, Portugal, Australia, que otra vez han comenzado a cerrar y limitar debido al aumento en esos países. Esta pandemia puede dejar secuelas muy serias y tristes, que toma mucho tiempo para recuperarse de ellas. Como siempre digo, no es para tener miedo, sino para tomar las precauciones del lugar que nos dicen los expertos. Ya las conocen. Higiene. Lavado de manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Siempre comparto con ustedes que yo canto el Ave María para mí mismo, pidiendo a la Virgen que interceda por nosotros y además me toma más de 20 segundos lavarme las manos. Si acaso no tienes agua y jabón, en ese caso puedes usar hand sanitizer. Importante que sea la mano entera entre los dedos y debajo de las uñas. Debe tener por lo menos 60% de alcohol. Si más, mejor todavía. Importante que sea alcohol etílico o etanol. Otro tipo de alcohol son dañinos al ser humano. Te recuerdo que solamente se debe usar el hand sanitizer 2 veces consecutivas. La tercera vez debe ser agua y jabón. Uso de mascarillas que cubra la nariz y la boca cuando estés fuera de la casa. Yo sé que en Puerto Rico y en otras partes han relajado un poco su uso. ¿Qué significa esto? Que si no la usas no te pueden multar. Sin embargo, importante recordar que las personas no vacunadas, niños, personas enfermas que no se pueden vacunar, es importante que utilicen la mascarilla para protegerse ellas mismas y otras personas. Han encontrado que las personas vacunadas tienen cierto tipo de protección contra las cepas nuevas, las variantes que están saliendo. Así que yo les exhorto encarecidamente que consideren seriamente vacunarse si aún no lo han hecho. Yo sé que en este momento la vacuna es voluntaria. Si decides no vacunarte por la razón que sea, por favor cuídate más de la cuenta, por ti mismo y por otras personas. Distanciamiento físico que aún se está pidiendo.
no social. No me gusta social porque por definición el ser humano es un ser social, que necesitamos comunicarnos con nuestros seres queridos. Todavía se recomienda el uso de espejuelos si se tienen por esta razón, que el virus entra por las mucosas y tenemos mucosas en la boca, la nariz y los ojos. Agradecemos muchísimo al Señor y a la comunidad científica que ya haya varias vacunas disponibles contra el COVID-19. Quiero repetir que te exhorto, por favor, si no estás vacunado o vacunada, que consideres hacerlo. Seguimos pidiendo que esas vacunas no solamente sean efectivas, sino también accesibles para todos, y no solamente para los que puedan económicamente. Una vez más, tomo esta oportunidad para pedirles en su caridad que recuerden al país del Líbano, que está pasando por tiempos muy difíciles a nivel político, económico y con el COVID. También les invito, por favor, en sus oraciones, a pedir por la recuperación del Papa, que como saben tuvo una operación de los intestinos hace unas semanas atrás. Que pidan por favor por las personas que fueron víctimas del desplomo de ese edificio en Miami, que tengan mucha paz y tranquilidad. Y también tomo esta oportunidad para que pidan por la situación que está viviendo el pueblo haitiano en estos momentos. Una vez más, que Dios les bendiga siempre y María les proteja a ustedes y los suyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.